Hey, parceros metaleros, bienvenidos a un capítulo más. Hoy en diálogo con una banda del sur del país, una banda proveniente del departamento de Putumayo y que llega con un old school thrash metal muy interesante y unas letras bastante directas y en el fondo también muy profundas. Pero pues antes de entrar en detalle, preferiría que fuera su mismo protagonista quien nos ayude. Él es Dani Zambrano, que por estos días está en la capital y pues nos acompaña aquí en Metalero Press. Dani, un gustazo en nombre de, pues, de Metalero Press para usted y para Ex Mortis. Hola Juan, buenas noches también a todos los que van a escuchar y van a presenciar este video. Mi nombre es Dani Zambrano, como Juan lo acabó de nombrar. En estos últimos años también tengo el seudónimo de Ata Jungle, que viene como desde el proyecto de Satan Hammer también. Soy el guitarrista de Smortis, uno de los fundadores, un proyecto que surgió en primera instancia a inicios del 2009 con otro nombre, pero ya en 2010 ya se consolidó como Smortis y también soy militante desde las seis cuerdas en Satan Hammers. Entonces, nada, tú me dirás cómo seguimos conversando. Y gracias por la invitación, por el espacio. También agradecer por este medio a Janet Robles, que fue quien pudo hacer posible para que surgiera como esta conversa. Pues ahí hay un punto bien interesante, Dani, yo, como lo había mencionado al principio, y es esa cercanía que hay en estos dos proyectos, Ex Mortis y Satan's Hammer, que van a ser protagonistas, entre otras cosas, de un evento que se desarrollará el 22 de noviembre en Bogotá, en el Garage Club, en el Restrepo. Este evento es la segunda edición del Mystical Case, que en esta ocasión lleva el título de El despertar de Satán, que es a su vez el título del primer álbum de la banda Satan's Hammer, de la que pues Dani también acaba de dialogar acá, de mencionar. Eso es importante mencionarlo, puesto que este punto es fundamental. El Mystical Case era un gran momento de encuentro nuevamente, como lo fue el año pasado, con otro concepto y con otras bandas, de manera que agradecido con las bandas, con Satan's Hammer, con Ironclad, con Bonfire On Fire. y por supuesto con Ex Mortis, y por supuesto el señor Hannes Robles, que es quien está detrás de todo este esfuerzo enorme de Mystical Case y que, bueno, ya vamos a hablar de cómo él también lo va a acompañar a usted en la batería. Dale. Creo que chévere si podemos irnos organizados y comenzar con Ex Mortis, un proyecto que me ha parecido muy llamativo, puesto que en este canal Metalero Press no hemos tenido precisamente una gran cantidad de bandas thrash metal y sobre todo de este thrash metal de vieja escuela, en el que la crudeza y en el que la ejecución de los riffs de una manera casi que percusiva en la guitarra son pues protagonistas y son ese hilo conductor. Entonces, me gustaría que empezáramos hablando de ese concepto, puesto que Ex Mortis es una locución de origen latino que significa lo que proviene de la muerte, lo que viene de allá de la muerte, lo que traemos de alguna u otra manera de la muerte, que ha sido incluso utilizado en expresiones o en conceptos como el libro de los muertos, por ejemplo, el Necronomicon, etcétera. Smortis. Entonces, pues me gustaría que habláramos un poco en ese concepto inicial, que es el concepto raíz, ex mortis. ¿Por qué ex mortis? Y para usted, ¿qué es eso que viene de la muerte? Bueno, en primera instancia, pues como te comenté en el principio, Smortis se consolida ya como un power trio, digámoslo así, a inicios del 2010. En el 2009, Nas surge como bajo con otro nombre y influenciado quizás un poco más que todo por el ultrametal. Era un sonido incluso más crudo, unos sonidos más, unos riffs más sencillos, un riff lento, un riff rápido y la batería era un taca-taca más como al ultrametal o al metal de Medellín, digamos, o al metal brasileño de la vieja escuela. Y digamos que en ese entonces, de Eslabón, que se llamó el primer proyecto en el 2009, solo éramos dos, era mi primo, Gerson Zambrano, que empezó en la batería y mi persona en la guitarra. Digamos que empezamos a incluirnos o empezamos a hacer este ruido
bajo una necedad, una terquedad de simplemente querer hacer ruido. No teníamos como una intención de que, o como hoy lo decimos, ponerle un género de thrash metal, black metal o cualquier otro género, sino queríamos simplemente hacer ruido, porque veníamos de un parche donde realmente escuchábamos cassettes pregrabados, grabando cassettes entre casetos, y era simplemente querer tener esa sensación de qué se siente hacer ruido prácticamente. Y el proyecto surgió, el primer proyecto surgió como eslabón, eh, prácticamente donde ninguno de los dos sabía tocar un instrumento. No había esa cosa de tener un entrenamiento, una experiencia, un conocimiento, ya sea en la guitarra, en el bajo, o al escribir, o en la batería, en la percusión, sino fueron una cosa de una terquedad que se volcó en necesidad luego, al insistir, al estar ahí insistiendo, persistiendo en, eh, en querer, en querer llegar a algo. Digamos que en ese sentido, Eslabón culminó cuando entra el hermano del bajista, que es Michel Zambrano. Él entró a la batería, ya porque Gerson no quería estar en la batería, sino quería estar al frente liderando también. Y al entrar Michel en la batería, pues el sonido cambió de alguna otra forma. El punch de la batería se transformó, obviamente, el sonido con el que veníamos trabajando. Y digamos que ese sonido nunca lo intentamos ligar como tú lo acabaste de decir, a un thrash metal o un black metal o algo, sino simplemente queríamos hacer metal, que ya no dependía de nosotros catalogarlo o ponerlo en algún género. Y eso, digamos que eso pasa mucho en muchos otros contextos, ¿no? En la literatura, en la filosofía, en el cine, poner un estereotipo, un género o algo. Entonces, al ir creando como ese sonido que hoy en día pues ya uno lo siente como una identidad, tanto en los riffs como en las letras, como en el punch de la batería. En uno de esos temas, porque al principio el proyecto ya es Mortis, antes de que se llamara Mortis, empezó a andar sin un nombre. Ujú. Mortis nace casi que de la canción que lleva el mismo nombre, por la influencia de las películas de esta trilogía de los años 80, que es Evil Dead, donde realmente pues hablan del libro de los muertos, que es el Necronomicon Mortis. Entonces la letra que surge casi de ese tema le da el nombre al tema, y ahí decidimos ponerle como ese mismo nombre. Uno, porque realmente desde que nacemos empezamos a morir, estamos muy conectados en esta vida, en este letargo de vida, entre la vida y la muerte, siempre hay un juego ahí de venir, estar allá y estar acá. Y las letras van direccionándose como en ese sentido. Desde ese diario vivir y esa cotidianidad de un guerrero ante un malestar, ante unos sentires, ante unas percepciones de la cotidianidad que se desenvuelven en esa lucha y en esa guerra de estar viviendo, sobreviviendo, guerreándola ante la muerte. Quizás desde ahí viene como ese mismo concepto de Smortis también, que es como un limbo, un lugar entre la vida y la muerte, que quizás la música también nos permite estar dentro de ese mismo mundo, o ese mismo nicho, o ese mismo espacio que es donde está la vida y la muerte, jugar como dentro de nuestras cotidianidades en ese espectro. Bien. Hay algo ahí que me llama mucho la atención y es, pues, no solamente la referencia literaria y cinematográfica que menciona Dani, sino que es un tema recurrente este de la vida en la muerte y de cómo morimos mientras vivimos. Mm, lo digo porque recuerdo mucho cómo el año pasado en el Mystical Case, una de las bandas que estuvo allí, Captionem Dimensio, termina su show gritando una frase que es: la muerte es solo el comienzo, que entre otras cosas se hizo popular gracias a la trilogía también de La Momia, una gran película donde se habla de un libro de los muertos, pero desde una mitología un poco más egipcia, y que me es imposible aquí como notarlo porque es como un poco esa continuidad de conceptos que veo aquí en el Mystical Case, por ejemplo. Creo que hay otro punto ahí esencial que tocó Dani en medio de su discurso, y es la lucha en la vida. Es como una pulsión, luchar todo el tiempo, guerrear, sobrevivir,
eh, es casi que nadar contra corriente y estar constantemente enfrentando esa adversidad. Y hay una canción, y debo decir que es de mis favoritas de Mortis porque la letra me encanta la manera en que está estructurada, que es Héroes Caídos, y que se me hace que es de alguna u otra manera ese homenaje a los que pues finalmente perecen como todos lo haremos, pero nos consta que lo dieron todo y nos dejan ese referente. Me equivoco y me gustaría también preguntarle por ese concepto de la guerra que veo ahí muy presente, la guerra cotidiana. Sí. Sí, realmente no estás muy alejado, pues, como de esos pensamientos y esas ideas. Smarties, el pensamiento de Smarties, el concepto y la idea, las letras, va relacionado, como te lo dije anteriormente, también en el diario vivir, en la cotidianidad, que es guerrearla, es estar eh, ensimismado a veces en otras cosas, pero desde la percepción que uno siente ante el mundo que le rodea también, ante unos malestares y síntomas que crea esa cotidianidad, el alrededor. Y la guerra está presente porque aunque no está marcada de una forma literal, digámoslo así, en las letras, que es la violencia, la guerra, como en otras bandas, digámoslo así, en otros géneros está muy marcado, pero implícitamente está presente desde otras formas de percibir la guerra, de alguna forma también. Incluso uno de los temas también, aparte del que nombras, que es el Héroes Caídos, el otro tema que es Fuego Infernal, incluso sale de esa misma percepción y sensibilidad y experiencia que tuvimos, digamos, de alguna otra manera, en muchos conflictos sociales, digámoslo así. Eh, digamos, por lo menos una de las frases que está en el Fuego Infernal es con armas de gas intentas callar el aclamo del pueblo que pide libertad. Digamos que esa letra surge a partir como de unas experiencias y cotidianidades de disturbios sociales, quizás en ese tiempo entre el 2007 y 2008, antes de crear la letra, pero surge a partir de unas experiencias y vivencias literales, de estar ahí presente, de que es ver la muerte también de otros, de qué es sentir la muerte de otros. El Héroes Caídos es eso también, rendir un homenaje, un tributo a guerreros y hermanos que ya no están prácticamente, pero que uno sabe que dentro de las cotidianidades y sentires que ellos tenían en sus cosas personales, la dieron toda y también dentro de este camino que es el metal, dentro de esta masa negra, rindieron homenaje y honor hasta sus últimos días. Entonces, digamos que la guerra está presente porque la guerra no es solo violencia, no es solo sangre, no es solo armas. La guerra está también en el olor, en el honor, en saber qué es defender algo, un estandarte, una ideología, un pensamiento, que es poder alzar la voz, que es resistir, que es persistir también. Entonces, digamos que aunque de una forma literal no pronuncia la guerra y la violencia como tal, pero sí está muy presente ese sentido de una forma muy aguerrida, una cosa muy de o por lo menos la misma palabra, guerrearla todo el tiempo, desde Sí. muchos contextos. Eso me parece pues muy llamativo, entre otras cosas por las vivencias que comenta Dani, que son reales y que son de alguna manera también un reflejo de lo que es la realidad cotidiana y social en Colombia. Algo pues que creo que no se desliga nunca de la historia del metal, más allá de la ideología y de los puntos de vista que las personas puedan llegar a defender o a identificar. Es algo innegable y creo que definitivamente marca la historia del metal y en este caso del metal del sur del país, porque el departamento del Putumayo no es precisamente el que más tenga una cantidad de bandas y creo que en ese sentido esa guerra y esa persistencia en el metal ha tenido como un punto extra, ¿o me equivoco? No, tienes toda la razón. Ha sido una lucha también de mantenerse, de sostenerse también, de persistir en algo que quizás eh, pueda llegar a trascender, pero como te digo en un principio, nuestra intención nunca fue, incluso desde el Labón o cuando ya se materializó por completo Smortis, nuestra intención nunca fue como estar en grandes eventos, así, simplemente queríamos hacerlo, pero con el tiempo pues fue trascendiendo, Ujú. fuimos quizás compartiendo con la escena del sur de Nariño, con la escena del sur, por lo menos que es Nariño, la tierra del Galeras, cuando empezamos a compartir con Sí. Hellpie, Keinel,
cuando se radicó con Hammer, que estuvo radicada también Hammer, que es del Valle, pero se radicó también en Pasto, donde surgió Espectro, donde incluso también pudimos tener la oportunidad de tocar con Madigel también. Entonces, quizás ahí uno ya empieza a sentir, uy, aquí está pasando algo realmente. Digamos que no era que nunca lo habíamos percibido de esa manera, sino que en un lugar, como tú lo apuntas, muy alejado como de una centralidad donde el metal está en Ujú. auge, pues es muy complejo uno poder percibir o sí, percibir de que en algún momento puede estar dentro de ese mismo mundo o nicho grande de donde todos, pues, o donde surge realmente la gran mayoría de esencia, digámoslo así, o una cosa más grande. Veníamos de un lugar muy pequeño, un lugar donde hay pocas bandas, como tú lo nombras, y han habido muchas bandas buenas también, que quizás por no tener la oportunidad o de materializar o de saber que de pronto no van a trascender o simplemente se quedaron ahí en cosas locales, pues nunca se han dado a conocer. Pero sí hay mucha banda, sí hay una escena pequeña, de pronto en el Alto Putumayo hay una escena muy grande que incluso una década o por ahí era más considerada como una escena de black metal, aunque hoy ya hay muchos géneros también y bandas de muchos géneros que han surgido, pero quizás se han dado a conocer muy poco. Quizás Smorty surgió con ese mismo pensamiento también de que en algún momento, que no pensaba que en algún momento iba a poder estar incluso ahora en la capital. Eh, pero fue una cosa también de lucha, de guerrearla, de estar insistiendo y persistiendo en ese sonido que se fue incorporando desde las garras, desde las vísceras de uno mismo, desde la Ujú. esencia, desde la misma alma de uno por hacer este ruido. Entonces, digamos que ha sido complejo sostenerse también, donde no hay conciertos, donde no hay gente que pueda apoyarte, donde no hay incluso bares donde tú puedas tocar, donde no hay espacios para difusión tampoco, y los pocos que han surgido caen por lo mismo, o por el público, o porque no hay apoyo. Ha sido eso mismo, incluso hablando de la guerra, esto ya es estarla guerreando, seguir como en esa misma idea de estar persistiendo y guerreándola. Pero digamos que se ha mantenido una escena, digamos, fuerte, digamos, y mucha gente incluso que ha salido ya del Putumayo y cuando llega a las grandes ciudades vuelve con ese pensamiento y que ha conocido lo que es el metal, pues obviamente se va ampliando ese espectro de lo que antes comenzó como con unos cuantos guerreros y ahora es una masa un poco más grande y más sólida, ya no tanto retenida como en unos géneros, sino que se va ampliando un poco más, pero también sigue en esa lucha, porque pues, no hay espacios, hay uno que otro espacio que hacen, por lo menos en el Valle del Sibundoy, anualmente patrocinado como por entes administrativos, como la alcaldía, hacen un festival anual que se llama Rock al Valle también, que incluso ha podido llevar a muchas bandas nacionales de nombre, por lo menos Dirget, Wistra, Revenge, Sobibor. Entonces, nada, pero ahí vamos en la lucha. Aunque sea un lugar pequeño, pues el metal se ha intentado llevarlo hasta cualquier lugar recóndito. Me recuerda eso, esa pregunta como a Sam Dunn, un antropólogo creo que es estadounidense, que hace el viaje del metalero, un documental, que Sí, incluso en el sí. Global Metal habla mucho de cómo el metal llega a ciertos lugares hostiles, inhóspitos, que incluso ni se podría uno imaginar de por qué, cómo llegó el metal hasta allá, ¿no? O ese sonido. Sí, es un documental muy interesante y qué bueno también tener esta oportunidad de conocer a través suyo parte pues de la realidad y de la cotidianidad del desarrollo del metal en Putumayo y en el sur del país, que creo que es una de las zonas donde también más se debe apoyar y, en términos generales pues el desarrollo de la escena metalera y de las bandas. De hecho, creo que ahí hay un punto también bastante interesante y es que el primer demo de ustedes tiene un título bastante particular porque es Dementes por el Metal. Y, y esto me lleva a plantear varias cosas.
La primera que Dani al principio mencionaba y es la intención no era tocar técnicamente o demostrar de alguna manera que sabían tocar o algo por el estilo, sino hacer metal, ni siquiera encasillado en lo que yo mencioné al principio como thrash metal, que quizás se va pues obviamente inclinando hacia allá, pero no importa la categoría, es metal, es el hacer ruido, es la necedad. Y siento que a veces, por quizá pretensiones diversas, eso termina estando en un segundo plano de manera inconsciente. Dementes por el Metal surge en medio de todo eso y es un demo que tiene unas letras muy directas. ¿Cómo fue ese desarrollo de Dementes por el Metal? ¿Cómo eligen ese, digamos, tema central que es el metal mismo como tema y como forma y como expresión? Y a partir de ahí, ¿cómo cree que se definió la banda? Listo. Como te comenté en un principio, digamos que esa necesidad de hacer ruido surgió por el mismo parche, digamos, con el que compartí, que hoy nos denominamos perros de guerra, incluso vuelve otra vez la palabra guerra, un parche donde realmente nos hollábamos la música con cassettes pregrabados, entre alcoholes y sustancias, a la edad de que 15, 16 años, pues a los 16 años fue que surgió Eslabón, a los 17 se consolidó Smortis. eh, Nació de eso, de la obsesión y ese estar ahí consumiendo metal de muchas maneras, incluso al no estar compartiendo con los parceros, con los otros metaleros de allá, sino incluso en el colegio, en la escuela, haciendo otra cosa, jugando en el deporte, era una cosa que se te instauró en la cabeza y ya no podías salir de ahí, ya sea las mismas influencias o el mismo sonido que uno estaba intentando crear de alguna u otra manera. Llegamos a la conclusión de que estábamos rindiendo casi un tributo o homenajeando, rindiendo honor como a ese mismo sentir hacia la música, hacia el metal, prácticamente. Hay muchas letras de Smarties que van direccionadas ahí, como en el nombre del metal también. Un gran día para morir tiene del segundo demo, tiene unas frases también que van direccionadas como ese mismo camino que escogimos. Ujú. El mismo Dementes por el metal tiene una frase que dice que el metal no fue mi perdición, casi como diciéndole al otro y señalándole al otro que cuando uno era pelado, uno era niño, pues, ¿por qué escuchas eso? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué no tomas otro camino? Digamos que todo eso se encasilló y se direccionó de que el demo era rendirle un homenaje y un tributo a la misma música que estábamos haciendo y a la misma música que nos estaba realmente haciéndonos vivir y resistir y luchar desde nuestras cotidianidades. Bien, me gusta mucho el tema ahí como de esa persistencia independientemente de cualquier cosa y de mantener, digamos que cierta coherencia al respecto. Esto lo digo para enlazar la siguiente producción que ustedes sacan, que es pues Un Gran Día para Morir, también un demo del 2013, pero al final pues todo se termina como reuniendo en un compilado muy interesante sobre el cual me gustaría no solamente hablar de la música, sino de la imagen, que es La muerte acecha en la selva. La selva. Mm, que es una totalidad aproximada de 50 minutos, donde quien lo oiga, además está disponible pues en YouTube, el que lo quiera ver ahí, pues va a tener acceso prácticamente a toda la obra musical de Ex Mortis, puesto que ahí está tanto las canciones instrumentales como las canciones que tienen letra. Eh, La muerte acecha en la selva tiene una portada muy interesante que entre otras cosas guarda una relación con las anteriores, es en blanco y negro, es de alguna manera muy similar a la música que vamos a encontrar allí y juega un poco con este elemento de la blasfemia, pero siento que también intrínsecamente ligado a ese elemento natural, al elemento como del caos en la naturaleza. Por eso el nombre también de la obra. Podríamos hablar un poco sobre esto. Me gustaría saber de pronto quién está detrás del concepto gráfico que hay acá y del título mismo. Listo. Bueno, digamos que los demos que se grabaron, para empezar desde el inicio, fueron producidos por Chirrete Records, que éramos nosotros mismos Sí, prácticamente. sí.
lo pusimos Chirrete Records por lo que te he comentado, digamos, fue un parche de compartir y consumir mucho metal de muchas maneras. Y pues nos consideramos como un chirrete, pues un chirrete es un ser ambulante que de alguna otra forma le importa el resto de la humanidad y simplemente se dedica a deambular y a hacer lo que él quiere, entre Sí. su loquera, entre sus pensamientos, todo eso. De ahí fundamos Chirrete Records y pues los casetos, tanto el Dementes como por el Metal, como el Un Gran Día por Morir, fueron producidos por nosotros mismos, grabados de un cassette a otro cassette también, fue una dinámica larga que quizás esa estandarte o ese trabajo quizás se lo montó un poco más, fue Gerson Zambrano, mi primo, que en Mortis fue el bajista y el vocal, pero fue un trabajo arduo, chatarrero, muy chévere. Las grabaciones también fueron como en ese mismo sentido, grabaciones sin pedales, sin micrófonos, cantando a capela al lado de una cámara digital. Todo eso guarda esa misma esencia, digámoslo ahí como desde los demos. Con respecto a la gráfica, yo soy maestro en artes plásticas, egresado de la Universidad del Cauca. Soy dibujante, pero en ese momento cuando surgieron las imágenes, no, digamos que apenas tenía un acercamiento hacia el dibujo. El Ujú. Dementes por el Metal, la imagen surge como desde el mismo nombre Smortis, desde donde partimos para coger el nombre de Smortis para la banda. Hay una escena en una de las películas del Evil Dead donde el humano, al escuchar como la grabación, se empieza como a transformar como en un demonio. De ahí surge como esa primera imagen, casi como con esa referencia para trabajar la imagen del Dementes, una cosa muy lineal, muy sencilla, quizás cargando de significado también esa cosa sencilla en cuanto a los riffs y al sonido, pero que también le dieron una identidad muy fuerte. Un gran día para morir también yo soy el autor y surge esa idea de que digamos, o por lo menos desde mi percepción, yo considero a Satán o a esta cosa del diablo o del infierno como una energía, como un camino, como hacia dónde nos vamos, pero no como una cosa desde la religión, una cosa contraria como la percibe la religión. Por eso, cuando surgió el tema Un gran día para morir, ¿qué más imagen podía yo imaginarme que era poder irme hacia el otro lado, hacia el camino que yo mismo construí, que es quizás ese de manera simbólica lo que representa el diablo llevándose a ese demonio o a ese metalero, es simplemente encaminarnos al camino que forjamos en vida. La muerte acecha en la selva, digamos que es como es el nombre, lo puse yo, la imagen también la puse yo, pero digamos que estábamos produciendo en ese tiempo un poquito, o un poquito no, estábamos produciendo bastante, como digámoslo así, pero nunca habíamos puesto como dentro de las letras o dentro del concepto esa cosa que de alguna u otra manera muchos nos han catalogado como el metal de la selva. Digamos que es como la primera vez que surge como la selva, como en el nombre, o en una Sí. letra, o como idea, o como pensamiento, o como filosofía. Entonces, la imagen surge de un ser que casi surge entre raíces, posesionándose casi como una deidad, obviamente con cuernos y cráneos, porque pues, realmente fue algo, no puedo, digamos que el metal siempre tiene unas connotaciones hacia lo dionisíaco, hacia el demonio, o hacia este tipo de imágenes. No todos los géneros, pero sí, digamos, al menos dentro de nuestro pensamiento lo percibíamos así. Entonces esa imagen surge como de ese mismo sentir, esa misma esencia de la selva que se transforma en un ser o se materializa dentro de un ser demoníaco y la muerte como una muerte prácticamente, pero una muerte que no es tampoco un fin, sino también es un concepto que se puede utilizar de muchas maneras. La muerte acecha en la selva era simplemente esa forma de ver, de percibir esa forma aguerrida y de guerra que lo habíamos nombrado anteriormente. Sí. Esa Eso, producción, ese compilado lo sacó Iron God Command en el 2015, un sello de paso,
Sí. que pues el propietario es Nelson Dorado, que incluso es una persona que la conoce mucho aquí en la capital porque estuvo radicado mucho tiempo acá también. Él fue el que tomó la iniciativa de sacar ese compilado de los dos primeros demos, del 2010, el de Mentes por el Metal, y del 2013, Un Gran Día para Morir. Iron Goat Commando que tiene una lista amplísima de títulos y de bandas para quienes lo quieran conocer, un sello súper recomendado. Por acá trataré de dejarles así sea una imagen para que lo identifiquen, porque vale la pena indagar en este sello. Se ha trabajado mucho por el metal desde acá. Me gusta saber y me gusta pensar que este metal de Ex Mortis lo vamos a poder ver en menos de un mes en la capital, y por eso me gustaría preguntar sobre la puesta en escena y sobre ese Ex Mortis en vivo, puesto que ya hemos hablado de las producciones, ya hemos hablado del estilo, ya hemos hablado de las influencias, de las estructuras de las canciones en buena medida, pero me gustaría hablar un poco sobre ese en vivo, sobre las expectativas que ustedes tienen para Mystical Case 2 en Garage Club, y sobre lo que también tienen preparado a manera de show. Bueno, digamos que si te refieres a manera de show en vivo como a una forma de performance, nosotros éramos muy sencillos, igual como todo lo trabajamos. Creo que el concepto de esa sencillez está enmarcado como de principio a fin, incluso la puesta en escena. Al no tener como ese, o no estar como muy afín con el virtuosismo y con la técnica, fuimos tres personas que nos subíamos al escenario y si no había un pedal, si no había un buen ampleto, era conectar y lo importante era tocar. ¿Listo? En ese sentido es algo que sigue prevaleciendo de mi parte. No soy muy técnico, incluso si me siento muy ajeno todavía dentro de esa cosa técnica de sonido, de elementos de alta gama. Ha sido muy chévere cuando se me ha dado la oportunidad de ensayar o de tocar en algunos eventos con con cierto sonido profesional o semiprofesional, pero son cosas que yo, de las cuales me alejo un poco. Incluso de pronto eso lo podemos hablar cuando se entreviste a Satan Hammer con la nueva producción de su lanzamiento del álbum, porque también hay un proceso chévere ahí de pasar de eso chatarrero a eso casi haciéndolo con las garras, a una producción casi profesional y que viene casi desde un lanzamiento con una producción de un sello internacional desde México, pero eso ya lo tocaríamos, esa parte de Seitan la tocaríamos para otra conversa. Entonces, mi puesta en escena, pues prácticamente será aguerrida, directa. Vamos a tocar, bueno, ahí ya tocó el tema pues de la persona que me va a acompañar. Antes de eso, pues te digo que, digamos que después del compilado, en el 2015 que sacó Iron God Command, eh, el proyecto se empezó como a lentear un poco, no tanto por la energía de los tres, sino porque cada uno desde sus otros intereses, como en sus carreras profesionales, nos fuimos alejando un poco. Digamos que el bajista y vocal se vino a estudiar para acá, para Bogotá, el batero se fue para Cali, yo me fui para Popayán, entonces casi que teníamos un año, una vez al año, para encontrarnos, que era a fin de año. Y cuando llegábamos era una cosa de llegar a trabajar cada uno en su mundo también. Y quizás así nos fuimos alejando un poco. Tuvimos un concierto casi en el 2015, 2016, si no estoy mal, en el 2016, que fue en la gira de Power From Hell, que tocamos, obviamente, la banda principal era Power From Hell de Brasil, Dirges de Medellín, Hell Butcher del Ujú. Ecuador y nosotros Smortis. Y después, con ese trabajo casi intermitente de Smortis, vinimos a tocar ya casi en el 2022 en el festival de Rock al Valle que te he apuntado, que se lo hace en el Alto Putumayo, ese se lo realizó en Segundo y Putumayo. Y digamos que ahí yo ya empecé a tomar mucho la decisión de que quería que el proyecto o terminara o que me dieran como el estandarte de seguir solo. Digamos que hace poco yo ya me lancé a decir que yo ya no quería, que ya no encontraba como ese tipo de energía con la que comenzó el proyecto y que me gustaría seguir solo o pues que si ellos decidían seguir el proyecto. En ese sentido, pues yo tomo como la potestad ya con permiso de Gerson, mi primo, que fue con el que fundé la banda,
Y la idea era empezar a reestructurar nuevamente la banda, a que coja cuerpo nuevamente, a componer, que es en lo que estoy nuevamente también. Obviamente anterior con ellos estaba componiendo, pero se quedaron como en stand-by. Se quedaron ahí ya por lo mismo, por la lejanía, no había disposición, no había un compromiso. Entonces, digamos que al llegar, al tomar ya, a tener como esa potestad y ese estandarte de seguir con el proyecto solo, me embarco en una búsqueda también. Obviamente había como muchos propuestas mías de a quién podría como invitar y que estaban interesados. Y surgió pues el lanzamiento de Satan Hammer y Satan Hammer pues también quería tener como una temática o una cosa direccionada y encajonada a un núcleo muy familiar, ¿no? Que sea algo del sur prácticamente y que Ujú. aunque estemos en la sierra, acá en la capital, en Bogotá, pero que hubieran bastante sonido y bastantes bandas pues desde el sur, cosa que se empezó como a hablar con las personas que al principio iban a hacer el evento o si lo hacíamos nosotros, hasta que al final pues Hanner y Andrés de Serpents pues fueron las personas que tomaron la iniciativa también como de querer hacer el evento como lanzamiento del álbum de Satan Hammer. Esto, entonces, en ese sentido, me propusieron que si con Smortis quería tocar, ya que yo estaba a la cabeza como líder solo, y yo acepté siempre y cuando pues había la persona a la que quería invitar, pues aceptar también, ¿no? Y en ese entonces yo ya me pongo en diálogo con Janen Robles, Morgul, que muchos lo conocen pues, desde Tumulario, de The Bloody Nightmare, o como bajista de Oda en el nuevo proyecto de David Uribe, desde Sí. Vestigio Records, o desde el del maldito metal colombiano también. Ujú. Entonces, él acepta y empezamos a trabajar un set list prácticamente, eh, acoplándonos, como creando como una línea conductora entre los dos demos prácticamente, pues ya prácticamente serán tocar unos 8 o 9 temas y obviamente como venía con mucha energía de querer hacer música desde Smortis, pues ojalá podremos, si todo sale como lo estamos pensando, pues ojalá se lance uno o dos temas nuevos de lo que estamos ensayando. Ya hemos tenido un primer acercamiento con Hanner Sí. al sonido, a los ensayos y al menos se siente firme y una buena propuesta que puede llegar a ser una buena propuesta con un buen cuerpo de trabajo hasta el lanzamiento que será el 22 de noviembre. Y desde la puesta de escena, pues seremos dos demonios ahí, él en la batería y yo en la guitarra. Prácticamente desde mi percepción y desde lo individual, soy alguien que me subo al escenario, agacho la cabeza y a sollar, a compartir el metal y el sonido. Y así se paren dos, tres gatos al frente de uno, pss, qué chimba. Yo lo hago es porque me nace. Me parece muy interesante que vayan a hacer un formato Power Duo como Ex Mortis. Me gusta muchísimo la propuesta de verlo a usted en vivo con Hanner y estoy seguro que así va a ser, porque ese es el ambiente que se vive en un Mystical Case, entrega absoluta, casi que espiritual, o casi no, directamente espiritual, mística precisamente hacia el metal, y creo que así se va a vivir. Me gusta también saber pues que va a existir la posibilidad de que se conozcan temas nuevos de Ex Mortis en vivo, y creo que es digamos que una motivación más de parte mía para invitar a la gente a que vaya a este evento, que van seguramente a presenciar cosas únicas en el underground colombiano, y que eventos como este pues son el escenario principal para ello. Sé que la charla con Satan's Hammer evidentemente es otra charla, es otro camino, pero me gustaría hacer, así sea, una pequeña pregunta de puente. Y es esa correlación conceptual que hay entre ambas bandas. Lo digo por dos razones, pues creo que la primera es la más obvia, y es que es su merced quien está allí al frente de la agrupación Ex Mortis, y quien también ha estado pues muy cercano, casi que conduciendo también el tema de Satan's Hammer, pero es este concepto del despertar de Satán, que también lo vi en su momento en una de las letras de Ex Mortis, y que
hay una pequeña continuidad ahí y me gustaría ver cómo eso y cómo se correlacionarían un poquito estas dos bandas. Digamos que la palabra ahí es influencia. El bajista David Espinosa Maniat, que es el líder de Satan Hammer hoy en día, y Sí. el batero Diego Quinchoa, un Holy Force en la batería, pues son del Alto Putumayo, son personas con las que compartí, ya llevamos casi más de 15 años compartiendo metal en toques, cuando ellos tenían otra banda, otro proyecto de covers. Ellos casi que presenciaron los inicios de Smortis, entonces siempre para ellos ha estado como muy presentes esa influencia, ¿no? De Smortis es una influencia para ellos. Y obviamente pues todo lo que conlleva el proyecto Smortis, las vivencias, el compartir desde muy chico, desde hace más de 15 años, compartiendo en escenario. Y digamos que dentro del concepto y la idea de Saint Hammer, pues ellos también son del sur. Incluso desde la portada también está casi que Satán renaciendo entre una selva y una atmósfera mortuoria. La imagen también la hice yo, la de Satan Hammers. Digamos, ya se nota como un poquito más de lo técnico también, que eso lo hablaremos después, desde la imagen, desde lo visual. Entonces te podría decir eso, digamos que Diego y David crecieron también, que Smortis era una banda grande para ellos, como una influencia muy marcada dentro de un Ujú. sonido que se empezó a catalogar como el metal de la selva, que si no estoy mal fue una, un adjetivo que lo pusieron los parceros y los guerreros de Nariño, entre ellos Hellpine, Kane, el Hammer, Spectro, que nos pusieron como como es el como ese estandarte de decirlo así, es Morty del metal de la selva. Entonces, quizás otras personas también han tomado como esa posición, al ser del sur, catalogarse también que el sonido que hacen es un metal de la selva. Entonces, nada, pues lo único que te puedo decir es que se ha sentido como una influencia muy marcada de parte de Satan Hammer hacia Smortis. Y pues que en un principio cuando en el 2019, en el 2016 yo estuve un tiempo, en el 2015 yo estuve un tiempo en Nariño, en Pasto, y ahí conocí al fundador de Satan Hammers. No lo conocí, pero ya lo había conocido, pero me empecé a compartir un poco más con él. Y digamos que Satan Hammer, uno de los primeros temas, pues hago parte de esos inicios, digámoslo así. Entonces, Satan Hammer, yo fui uno de los primeros guitarristas de Satan Hammer cuando empezó a componer y cuando se empezó a formar. Y pues se ha mantenido como esa idea dentro del concepto de la banda de Satan Hammer, que tanto el sonido como las letras o la filosofía que se empiece a embarcar o que empiece a coger cuerpo de la banda, siempre debe ser direccionado como esa esencia del sur. Incluso Javier Marín, que es Terminasti de Tumulario, o el líder de De Volcán Volcán. también, Ujú. ajá, y pues que aquí en Satan Hammer se hace, que su seudónimo es Raúl Volcanic Exile. También él, aparte de que viene desde la sierra, tiene una influencia, y lo ha manifestado, que tiene una influencia muy muy casi que desde las venas del metal del sur, tanto desde el Cauca, Nariño y Putumayo, y siempre nos ha dicho que ojalá siempre se mantenga como esa esencia del sur, a pesar de que el batero y el bajista y vocal ya estén radicados hace un par de años acá en Bogotá por cuestiones laborales. Realmente yo soy el que estoy a la distancia nomás, que ha sido algo complejo, pero se ha llevado de buena manera. Entonces, nada, pues eso es como ese enlace y ese vínculo, ese puente que surge como entre Smortis y Satan Hammer. Incluso Además que no, sí. incluso uno de los temas finales del álbum también lleva el nombre de lo que fue el compilado, que es La muerta acecha en la selva. Quizás de una manera, quizás ahí se siente un poco más, eh, digamos, como de la experiencia y del conocimiento y de lo que vamos ya comprendiendo un poco más, se siente un poco más, en ese tema se encaja un poco más de todo lo que hemos hablado aquí, del concepto de la muerte, de la guerra, de la selva y la música.
Además que uno de los temas de Ex Mortis es despertando a Satán, ¿no? Despertando a Sí, Satán y luego nos encontramos con el despertar de Satán. tarde esta tarde. Y es curioso porque también Smorty será la apertura, ¿no? De de ese despertar. Entonces me parece, digamos que como tú lo dijiste, de pronto Hanner no toma nada a la ligera, no hay nada como gratuito. Hay algo chévere y que al menos desde el sentir de muchos, espero que lo perciban, que hay una conexión muy profunda y que será un ritual muy místico, muy chévere. Y obviamente pues con esos sonidos ametralladores del speed metal de Ironclad o la hoguera del valle de Bonfire, mejor dicho, será un ritual brutal. Ahí sí será una noche que no tendrá final, dice Maddie Hell en uno de sus temas. Buah, cómo me gusta Maddie Hell y cómo me gustó esa charla que el año pasado tuvimos así a través de este mismo medio con Cephus, aunque en ese momento nos centramos Con más melancolía. en Melancholia, que fue la Sí, sí. banda con la que él estuvo el año pasado acá Ujú. en una presentación sencillamente sublime. Y Maddie Hell definitivamente también tiene una cercanía sonora muy grande a lo que es Ex Mortis, eso es innegable. Y me encanta pues que esté tan claro en ese sentido. Sé que la pregunta puede ser quizá un poquito de cajón, pero sé que para usted no lo va a hacer porque el encuentro con Bogotá, como usted lo ha denominado a lo largo de la entrevista, la sierra, va a ser un encuentro, un choque enorme de conceptos y de energías que va a haber en esta noche de Mystical Case. De manera que me gustaría pues preguntarle sobre esa expectativa que hay en el Mystical Case y en la escena bogotana underground que acude a este tipo de eventos. Es algo complejo, pues incluso hay mucha gente que siente mucha afinidad con el sonido que uno hace o de donde uno viene. Es una cuestión de energía también, ¿no? Pero hay mucha gente pues que obviamente en un lugar, en una casa cultural, digámoslo, desde el metal o desde otros contextos, pues que se mira muchas otras cosas, será algo complejo, pero no imposible de marcar una diferencia, de poder compartir y poder decir, hey, estamos presentes desde el sur y también hacemos metal, también hacemos un ruido que puede estar a la par de cualquier otra banda y esa es la idea. Realmente la vamos a dar todas, pues Satan Hammer no es la primera vez que va a tocar aquí en la capital. En el 2022 yo los acompañé cuando fue su primera presentación también. Pude ver el público, que digamos se soyó muchos temas, incluso con Satan Hammer se han venido tocando en diferentes eventos temas de Smortis a modo de cover y el recibimiento del público ha sido muy grato, muy eufórico, mucha energía en ese compartir. Entonces la expectativa es grande, digamos que hoy en día uno ya no se siente como con esa incertidumbre, llegará gente, nos conocerán o les parecerá bien, no, vamos es mejor dicho con toda, esperamos llegue mucha gente. Digamos que es Mortis por ser la banda que va a hacer aperturar el evento, digamos que los horarios a veces implica también como esa molestia o falta de público que llegue a la hora, pero yo sé que van a llegar guerreros a escuchar, a compartir y a apoyar. Y para mí eso basta, como te dije, yo me subo al escenario y voy a empezar y si se paran 10 personas, 10 metaleros o 5 o 3 con toda, sin miedo. Así como dicen por ahí, sin miedo al éxito. Ah, Sí, el éxito. ¿Qué posibilidad habrá, Dani, de adquirir material físico de Ex Mortis allá en el garage, en la fecha del evento? complejo, digamos, si alguien tiene material, primero que todo que me venda algo a mí, porque yo no tengo, no tengo ni los dos demos, digamos, Caramba. accidente, un accidente, pues del pueblo, quizás que todos conocen. Yo perdí mi música ahí, en la casa. Entonces, digamos que yo no tengo ni el primer demo ni el segundo demo. Tengo el compilado nomás. Y pues digamos que el primer demo y el segundo demo se sacaron muy pocas copias. A pesar de que el primer demo, el Dementes por el Metal, hicimos imprimir casi que 300 librillos para el cassette, pero simplemente se grabaron a mucho, unas
menos de 100, yo creo. Del segundo demo sí decidimos sacar pocas copias, que acaso fueron entre unas 50, 80 por ahí, pero todo eso se rotó, se compartió, se vendió, se mandó a otros lugares. Lo que mayor cantidad se sacó fue el compilado por parte de Iron God Command, pero no sé si él tendrá material disponible. De mi parte, yo no tengo nada. Hasta el año pasado tenía, creo que 3 CDs del compilado, pero al venir acá al evento de mitad de año que hacía Damián de Black Vomit 666, en el Sí. evento que esto lleva 2 versiones prácticamente. El año pasado tocamos con Satan Hammer, ahí yo traje 2 copias y se vendieron. Del CD, del compilado. De resto, nada, han surgido como palabras y ahora Meta Lucifer como una pequeña conversa con Carlos Benavides de Rotten Blood Vomits, de un sellito que él Ujú. tiene, como para sacar una reedición del primer demo, pero toca sentarse a hablar. Pero material físico de Smortis, por ahora no, no Bueno, hay. no pasa nada. En cualquier novedad, noticia que salga al respecto, pues desde este medio lo haremos saber a los Dale. interesados. Pues, Dani, de verdad agradecer muchísimo por este tiempo, por esta posibilidad de atar algunos cabos, de ver y de leer entre líneas cosas interesantes en la historia de Ex Mortis, de sus letras, de sus conceptos. Y creo que la invitación ya sería demasiado reiterativa, pero recordemos que Mystical Case se va a llevar a cabo el 22 de noviembre de este año en la ciudad de Bogotá, en el Garage Club Barrio Restrepo, que pueden adquirir sus boletas en información que vamos a dejarles aquí y que pues va a ser un evento lleno de brutalidad, de metal del sur, de metal colombiano, de misticismo, de profundidad y de esa escena underground que tanto nos caracteriza y que tanto gusta a quienes escuchan estas bandas que vamos a seguir trabajando porque pues vienen entrevistas con las otras bandas que hacen parte del Mystical Case para ahondar en sus temas, ahondar en sus conceptos y conocerlos también de cerca. Así que Dani, mil gracias por estar acá en Metalero Press. Un gustazo. No, a ti, Juan, gracias por el espacio, por el compartir, por las preguntas, por el querer interesarte también como en el proyecto, más que en el proyecto también como en el sonido, en qué es lo que pasa en el sur también, ¿no? Digamos que las cosas no son gratuitas, entonces hay una conexión de muchas cosas en esta conversación también y esperemos que eh, en el evento, el 22 de noviembre, pues se generen otros vínculos y ya quizás ahí en lo presencial surjan más cosas e inquietudes también. Agradezco la invitación a este canal del Metalero Press, muy chévere, incluso he estado viendo algunas entrevistas, como la difusión también que se puede llevar a cabo a partir como de estos medios. Un poco como nervioso también, es la primera vez que hago una entrevista, digamos Pues me hizo que muy a bien. pesar de que soy artista plástico también, trabajo con la imagen, hablar de uno mismo, de lo que uno hace, es complejo también para muchos, para otros se les puede facilitar, pero digamos que me ha gustado bastante como la forma en que has llevado como el dialogar esta noche. Entonces, nada, te agradezco y espero nos veamos en el evento. Y Así muchas va a gracias ser, y no, por todo. lo hizo muy bien, Dani, y por supuesto que allá nos veremos, continuaremos esta charla, este es apenas el inicio de una gran charla, estoy completamente seguro, y allá nos veremos con unas buenas cervezas, que también es lo ideal. Los esperamos en Mythical Case, amigos, allá tenemos que Sí, vernos y departir mucho. sí, no se lo pierdan, será un ritual místico de principio a fin. Aquí estaremos, si nos desconecten de Metalero Press, que seguimos con información de Metal Underground de Colombia, el mundo, eventos y demás. Listo. Salud y metal.